Muy bien, pues vamos a ver ahora el tema de resistencia eléctrica. Y pues antes de empezar a ver directamente este tema, vamos a introducirlo con un ejemplo. También previamente hemos visto los conceptos de diferencia de potencial y fuente de fuerza electromotriz, también llamada fuente de voltaje. Por ejemplo, una fuente de voltaje, me voy a referir así, con ese nombre, su nombre propio es fuente de fuerza electromotriz, podría ser una pila, ¿verdad? Y bueno, esa pila también se puede conectar a otra formando una batería, ¿sí? Y estas se pueden conectar en serie o en paralelo. Eso lo vimos en el video anterior, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, están conectadas en serie. Tenemos una batería hecha por dos pilas y aquí una batería por tres pilas. Dijimos que la característica que tiene este tipo de conexión es que si entre los extremos de la primera y la última pila va aumentando el voltaje a medida que aumentemos el número de pilas si es que están conectadas en serie. Si por ejemplo esta pila tiene una diferencia de potencial entre sus extremos de 1.5 volts, bueno, al tener dos pilas en serie, su diferencia de potencial sería de 3 volts, el doble, y al tener tres pilas, la diferencia de potencial sería del triple, 4.5 volts. Todo esto ya lo habíamos mencionado previamente, ¿no? Pues ahora consideremos que con estas tres baterías, bueno, la pila suelta y las dos baterías, hacemos un circuito así muy sencillo en el que podríamos conectar un foco, lo podríamos hacer de la siguiente manera. En cada caso, la corriente pasaría a través del alambre conductor que estoy representando con la línea naranja. Pensemos que en este caso es un alambre de cobre que va de un extremo de la pila al foco, ¿verdad? Luego pasa por el filamento del foco, termina pasando por esta terminal del foco y que se conecta a su vez con la terminal de la pila, ¿verdad? Entonces, se podría demostrar, incluso medir, que la corriente eléctrica en cada caso sería diferente. Y esto prácticamente también al mismo tiempo es una introducción a la ley de Ohm, ¿verdad? También ya estamos haciendo referencia a este tema central o fundamental de los circuitos eléctricos, que por cierto aquí vamos a ponerle su acento. Entonces, bueno, en el caso de que tengo dos baterías, bueno, en primer lugar digamos que la corriente que circula en cada uno de los circuitos es I1, I2 e I3 respectivamente. Entonces, en el caso en el que tengo un voltaje, una diferencia de potencial del doble, se podría medir que la corriente sería del doble. Así que la corriente 2 sería el doble de la corriente 1. Y si se triplica el voltaje, entonces se triplica la corriente. Lo cual a su vez se manifestaría por la intensidad con la que brillaría el foco en cada caso. Mientras mayor sea la corriente, brillaría con mayor intensidad el foco, ¿verdad? Se podría analizar la razón, tendría que ver con la temperatura a la que se encontraría el filamento del foco en cada caso. Bueno, entonces estamos viendo que la corriente eléctrica fundamentalmente depende de la diferencia de voltaje de la fuente de fuerza electromotriz. Sin embargo, hay otro detalle, otra variable de la cual depende la intensidad de la corriente, de la propiedad del conductor mismo. ¿Sí? En este caso entraría en juego propiedades del alambre que dijimos que era de cobre e incluso del filamento del foco. Y esto es lo que nos lleva al concepto de resistencia eléctrica. Todos los materiales, incluso los metales, que son buenos conductores de la electricidad, presentan cierto grado o cierta oposición al flujo de electrones o al flujo de cargas eléctricas. Algunos presentan una mayor resistencia. Y a esa oposición, ese grado de oposición, precisamente es al que le llamamos de esa manera resistencia eléctrica, ¿verdad? Prácticamente el nombre lo indica. Pero bueno, para no ser redundantes, no vamos a definir la resistencia como la resistencia, ¿verdad? Entonces, por eso se define como la oposición que presenta un determinado material o cuerpo al paso de la corriente
o flujo de electrones. Para ilustrarlo, pensemos en la siguiente situación. Si construyéramos un par de circuitos como se muestran en la figura, en ambos casos con una pila y dos focos idénticos, pero a través o por medio de dos conductores diferentes, por ejemplo, en un caso con cobre, lo cual ilustro con la línea naranja, el circuito que está formado por esa línea naranja, y en otro caso hiciera el circuito con un alambre de plata muy semejantes entre sí, la corriente eléctrica sería distinta, ¿verdad? Los electrones no fluirían con la misma facilidad en un metal que el otro. Depende del material, pero a su vez también depende de características geométricas y otros factores como la temperatura. Entonces, pues aunque el cobre y la plata son buenos conductores por ser metales, pero ambos, para empezar, ambos presentan cierto grado de oposición, tienen cierta resistencia y además no tendrían la misma resistencia. Uno tendría una mayor resistencia que el otro, ¿no? Entonces también en la ley de Ohm veremos precisamente que la corriente eléctrica depende de esas dos características, la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. Por otro lado, los materiales aislantes, también llamados materiales dieléctricos, con D de dedo, ¿verdad? Los materiales aislantes o dieléctricos no permiten el paso de corriente eléctrica, por lo tanto tienen una enorme resistencia eléctrica. Por eso, ¿verdad? En un cable pues se utiliza un material aislante como recubrimiento. Aquí de hecho tengo, pues es una especie de dos cables juntos generalmente, ¿verdad? Que están unidos, pero cada uno en su interior tiene un paquete de pequeños alambres o alambres muy delgados, recubiertos cada uno con este material aislante para que la corriente eléctrica no pase de uno a otro de los cables, que en conjunto se considera como un cable, pero en realidad son dos cables unidos por todos los inconvenientes que podría presentar, ¿verdad? El que entraran en contacto ambos paquetes de alambres. Bien, pero ¿de qué depende? ¿De qué variables depende la resistencia eléctrica? Bueno, la verdad es que es una propiedad que incluso se puede medir. Y depende, ya hemos mencionado, depende de los materiales, ¿sí? Pero también depende de características geométricas del conductor. Por ejemplo, pensemos que tengo un alambre amplificado, ¿verdad? Un solo alambre amplificado y podría ser de cobre con ciertas propiedades geométricas. Este alambre tiene una cierta longitud, ¿verdad? También tiene un cierto diámetro o radio, que eso va a definir su área de sección transversal, ¿verdad? Entonces, digamos aquí, tiene una cierta longitud L, una cierta área de sección transversal que le vamos a llamar A, pues la resistencia eléctrica dependería de esas dos propiedades geométricas, ¿no? En primer lugar, depende de si ese alambre es de cobre, acero, qué tan largo es y también qué tan ancho es. Entre mayor sea la longitud, vamos a ponerlo así de manera esquemática, a medida que aumenta la longitud también aumenta la resistencia eléctrica, que posteriormente la vamos a representar con la letra R. Si es más largo el cable, es mayor la resistencia eléctrica, ¿no? Hasta cierto punto es un poco lógico esto, porque todos los electrones tienen un camino más largo que recorrer y a lo largo de todo ese camino se va a presentar esa propiedad, esa oposición a su flujo. Y bueno, también tal vez el sentido común nos indica que entre más ancho es el cable, pues mayor libertad tienen los electrones para desplazarse, o se podría ver de otra manera, ¿no? Pero eso es una forma de ilustrarlo. Entonces, a medida que aumenta el área de sección transversal, la resistencia eléctrica se reduce, ¿verdad? También depende de otro factor, también depende de la temperatura, ¿sí? A cuántos grados de temperatura se encuentra el cable. Y en el caso de los conductores, aunque hay excepciones, por ejemplo, bueno, para otro tipo de materiales, a medida que aumenta la temperatura, vamos a empezar con una temperatura intermedia, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia eléctrica, igual que con la longitud, ¿verdad? Si disminuye la temperatura, disminuye la resistencia eléctrica.
También puede llegarse a una condición en la que la temperatura es tan baja que ciertos materiales no presentan ninguna oposición al flujo de electrones. Y en este caso estaríamos hablando de un superconductor. Un material superconductor es aquel que no presenta ninguna oposición al flujo de carga o a la corriente eléctrica o al flujo de electrones. Y en términos generales, por esta relación que hay entre la temperatura y la resistencia eléctrica, estaríamos hablando de materiales que se encuentran a muy bajas temperaturas, ¿verdad? Ahorita más adelante pongo la definición de superconductores. Bueno, la verdad es que incluso se podrían hacer cálculos, se podrían hacer cálculos de la resistencia eléctrica, dadas estas tres propiedades de un conductor, sus propiedades geométricas, su temperatura, el material del que está hecho, pero no vamos a profundizar tanto en este tema, ¿verdad? En prácticamente la mayoría de los libros de física tú podrías ver ejercicios de cálculo de la resistencia eléctrica. Para los temas que vamos a ver posteriormente, vamos a considerar que esa propiedad ya está dada. Nos van a decir cierto elemento tiene tal resistencia eléctrica, ¿verdad? Como hemos dicho, es una propiedad que se mide. ¿En qué unidades se mide o cuáles son las unidades de la resistencia eléctrica? Son los ohms, ¿verdad? Y esto viene de un apellido, ¿verdad? Si hablamos en plural, el apellido es ohm. Si hablamos en plural, pues son los ohms. Entonces, generalmente cuando una unidad se deriva de un nombre propio, se utiliza la inicial de ese nombre, que generalmente tiene que ver con apellidos, ¿no? Del Newton, pues se utiliza la N. De Pascal se utiliza el símbolo PA o el símbolo PA y así sucesivamente. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de ohm y la inicial es una O, pues esto presenta ciertos inconvenientes, ¿no? Porque la O la podemos confundir fácilmente con un cero. Y como va a ser una unidad que va a ir al final de una cantidad, pues obviamente ahí necesitaríamos tener mucho cuidado, aunque generalmente una O mayúscula pues debe ser más grande que el número, pero bueno, para evitar esas complicaciones, más bien esta unidad se representa o su símbolo es la letra omega mayúscula, ¿sí? Así se representa el ohm. Estas son las unidades de resistencia eléctrica. Y a su vez, el ohm es una unidad, podríamos considerar derivada o equivale un ohm a la relación que hay entre un volt, que es una unidad de potencial eléctrico, que ya hemos visto ese concepto, y un ampere. Es un volt o un volt entre un ampere es igual a un ohm. ¿Y por qué se define así el ohm? Bueno, la razón es que así nos conviene, por conveniencia. ¿Pero por qué nos conviene? Bueno, la verdad es que ahorita eso sería un poco nebuloso de explicar. Una vez que veamos la ley de Ohm, ahí veremos la conveniencia de definir así la resistencia eléctrica, ¿verdad? Esto va a simplificar la fórmula que vamos a utilizar, no hay necesidad de utilizar constantes de proporcionalidad y cosas por el estilo. Por otro lado, también, bueno, hablábamos de los materiales superconductores. Entonces, ¿qué sería un material superconductor? Pues es un material que no tiene resistencia eléctrica, lo cual permite que la corriente eléctrica fluya a través de él sin desperdiciar energía. Bueno, la verdad es que más que ser un tipo de material, pues más bien digamos, una condición en la que se puede encontrar un material bajo ciertas condiciones especiales, es generalmente temperaturas muy bajas. Entonces, más bien que hablar de superconductores, se habla más bien de superconductividad. Entonces, podríamos hacer un circuito en el que la corriente esté fluyendo de manera continua sin una fuente de energía, sin una fuente de voltaje o una fuente de fuerza electromotriz. Los electrones podrían estar circulando de manera continua. También por la misma resistencia eléctrica o la resistencia eléctrica genera en los conductores un incremento de temperatura. Es por eso que los aparatos se calientan, ¿verdad? Y esto puede resultar inconveniente, por ejemplo, en el caso de las computadoras. Por eso necesitan sistemas de ventilación.
y a veces no alcanza con el sistema de ventilación. Esto influye en el rendimiento de la computadora, entonces un material superconductor podría tener pues muchos usos muy interesantes, ¿verdad? Otras propiedades que tiene la superconductividad, porque en realidad así es como se tiene que estudiar como superconductividad, es que cuando tenemos un superconductor, este genera una repulsión a los imanes, entonces también se puede utilizar para generar levitación, ¿verdad? Reduciendo la fricción, por ejemplo, en el caso de los trenes de levitación electromagnética, y bueno, muchos otros usos que tiene la superconductividad. Bien, pues esas son las unidades de resistencia eléctrica. Ya en otros temas hemos hablado de lo que es un conductor, que volvimos a hacer mención a ello, un aislante o un material dieléctrico y un superconductor. Finalmente, aprovechando también este tema, podemos hablar de los materiales semiconductores. ¿Qué es un material semiconductor? Pues de una manera así muy sencilla, sin entrar en muchos detalles, un semiconductor es un material que en ciertas condiciones se comporta como un aislante y en otras como un conductor. La verdad es que en términos generales estos materiales en condiciones, vamos a decir, normales, son aislantes. ¿Verdad? Y en otras condiciones son conductores, pero ¿qué otras condiciones? Así en términos muy sencillos, cuando introducimos en ese material ciertas impurezas, ¿verdad? Cuando introducimos impurezas se convierte aislante en condiciones normales, perdón, conductor en condiciones normales aislante. Y los ejemplos típicos, clásicos, son el germanio y el silicio de este tipo de materiales, ¿verdad? Espero poner, tal vez lo olvide, pero espero poner en esta misma lista de reproducción algún video muy interesante. ¿Por qué se comportan así? Estos materiales, la verdad es que es algo complejo, tenemos que entender la estructura atómica de esos materiales e incluso hacer referencia a algún tipo de reglas, pero bueno, no pretendemos pues también profundizar tanto en el tema, ¿no? Entonces ya con todos los temas que hemos visto hasta este momento, a lo largo de los temas de electrodinámica, estamos ahora sí en condiciones de poder abordar este tema central al que ya he hecho referencia, la ley de Ohm. Pero bueno, este fue el concepto y el tema de resistencia eléctrica.